Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. ¿Quién es Pablo o quién era Pablo Beltrán? No, es que cuando nosotros decidimos hacer esta parte de todas estas cosas de paz, escogimos voceros. Entonces a cada uno nos dijeron, ¿qué nombre les va a poner? ¿Pero usted qué hacía? Yo ya era de la dirección del ELN. ¿Ah? Era de la dirección del ELN ya cuando me No, escogieron. pero usted trabajaba en la USO. No. Usted trabajaba en Economía. No, yo estudié ingeniería de petróleo. En la industrial. En la industrial de Santander. ¿Y lo votaron? Me votaron y después me llamaron, pero no quise volver. ¿Te llamaron para que volvieras? ¿Por qué? Bueno, había habido una equivocación, o sea, me expulsaron sin causa. Ah. Y cuando se encontraron de que no tenían cargo, me dijeron, oiga, venga. Y ya yo no tenía mucho interés de graduarme, no volví. ¿Y por qué no quiso volver? A ver, esto no lo he dicho, es la primera vez que lo voy a decir. Ya en el grupo del ELN donde yo estaba hicimos una discusión. ¿Usted ya estaba en el ELN? Claro. Mejor dicho, usted estaba en Ecopetrol. No. En la universidad. Pero usted era de la USO. Tampoco. ¿Nunca fue? No. Ah, usted era de la industrial. De Santander. ¿Y era del ELN? Sí, claro. ¿Dentro de la universidad? Por supuesto. ¿Y cuál era su oficio ahí? No, era en esa época en las universidades había mucha agitación política. El sindicato de estudiantes siempre fue muy fuerte en Santander, Audesa. Había mucha compenetración con los sindicatos, los barrios populares. Era una época de mucha movilización política. Y usted me dijo que la primera vez que le iba a decir era hoy, ¿qué cosa? Cuando me llamaron en la UIS, en el grupo mío del ELN discutimos, ¿vale la pena regresar y graduarme? Y en fin, en una discusión entre todos dijo, no vale la pena, no es necesario. Convinieron que no. ¿Qué no? ¿Y si no hacer qué? Bueno, yo ya tenía, dijéramos, cargos en la guerrilla urbana. ¿Dentro del ELN? Sí, claro. ¿Quién era el jefe? En esa época ya habían varios jefes. ¿El padre Pérez? Ya era el padre Pérez. El padre Pérez tuvo una función de dirección en el ELN desde el año 78. Bastante. Él fue prácticamente uno de los fundadores del ELN, ¿no? Él llegó al ELN en el año 69, o sea, 4 años después de la toma de Simacota. Ah, sí, que los hermanos que eran... Castaño. Del Quindío. Uno se fue para Cuba. Sí. Otro murió. Murió hace como 2 años en Cuba. ¿Todos los Castaños murieron? Queda uno vivo. Así que es médico. Es abogado. Y está en Cuba. Y está en Cuba. Desde entonces vive allá. Desde entonces. ¿Cómo nació el ELN? Bueno, fue una fusión de estudiantes que fueron a estudiar a Cuba. En esa época Cuba daba becas. Y se encontraron allá y dijeron, bueno, fundemos una guerrilla. Y venía gente del MRL, venía gente de un grupo que se llamaba el MOEC, de los hermanos La Rota, venía gente de la Juventud Comunista y gente que no tenía partido. Entonces todas esas juventudes dijeron, hagamos una guerrilla. ¿Qué lo condujo a usted a buscar contactos con el ELN? Bueno, en la Universidad Industrial de Santander siempre el ELN fue muy fuerte. Y cuando uno comienza la militancia política, va uno viendo opciones. Entonces le pregunté a un amigo que era del MOIR. Le dije, oiga, de la gente que hay aquí, ¿quién cree usted que son los más serios? ¿Qué quería decir serios? Que, o sea, un poco que coincidieran lo que hacían con lo que decían. Ideológicamente convencidos. Sí. Entonces me dijo, los helenos. Los helenos.
¿Quiénes eran los forenos entonces? Había mucha influencia en facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica eran muy fuertes. En medicina, en varias facultades había bastante influencia. Y eso era público. Ah, ¿se conocían? Sí, claro. Como usted decía, yo soy de Cambio Radical o soy de Partido Liberal. ¿Y no había persecución? Por supuesto, claro. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Pero si conocían, si eran conocidos, ¿por qué no los detenían? Era muy extendido el movimiento, o sea, muy fuerte. Estaba muy extendida dentro de la universidad. Sí, claro. Es decir, atacarlos era un riesgo. Era un movimiento muy radicalizado y muy extendido. El conjunto del movimiento universitario. No solamente dijéramos los que eran del ELN. ¿Y cómo, cuándo y por qué ingresó el clero al ELN? Por culpa del Papa Juan XXIII. Cuéntenme eso. Cuéntame eso. Renovaron Progreso. Sí, entonces era una época en que en la iglesia hubo un movimiento que se llamó el ayornamiento. Sí. Que es como cuando usted le abre las ventanas a esto y entra airecito. La iglesia había metido mucho la pata en la época de Hitler y Mussolini. Y eso, por favor, que no nos escuchen. Entonces, la iglesia hizo un concilio que llamó el Vaticano II. Y hizo una reforma muy fuerte. Y ese papa fue muy fuerte. Por ejemplo, vea lo que él dijo. Con Juan XXIII. Sí, dijo. Claro. Vamos a que los humanismos dialoguen. El humanismo cristiano y el humanismo marxista. O sea, hablemos para mejorar este mundo. Eso era una cosa muy heterodoxa en ese momento. Entonces eso favoreció que las tendencias humanistas en la iglesia y las tendencias humanistas en los marxistas comenzaran a confluir en cosas. Ese era el pensamiento de Juan XXIII. Otra cosa que hoy se dice y no se dice de dónde viene. Él decía, la iglesia es de todos, pero preferencialmente de los pobres. Con esa idea nació la teología de la liberación, que es una corriente progresista dentro de la iglesia, que dice que la iglesia debe estar al servicio de los pobres. Y en esa teología de la liberación, uno de los fundadores fue Camilo Torres Restrepo. Los jesuitas. Y bueno, y entonces, mira, ¿cómo es que después de tantos años suyos militando en la guerrilla y con tantos diálogos de paz y acercamientos con el establecimiento que ha tenido, ha fracasado en todos porque siempre su interlocutor era un hombre de izquierda o de centro izquierda? ¿Y por qué parece que ha tenido éxito es con un hombre de absoluta derecha? Refiriéndose al doctor Félix Laforí. Bueno, aquí hay muchas novedades. La primera, es la primera vez que el ELN se sienta con un gobierno progresista. Eso nunca había pasado. La segunda, que dentro del gobierno progresista quepan un abanico de fuerzas muy amplio que incluye a sectores como el de José Félix Laforí. Eso también es novedoso. Bueno, algo parecido ocurrió con Belisario, que también tuvo un manejo muy amplio de todo este proceso de paz. Entonces, si usted mira, hay novedades que permiten mejores condiciones para que el proceso de paz avance. Es decir, hay una gran coincidencia entre las actitudes políticas del expresidente Betancourt, que siempre fueron de centro izquierda, a pesar de que él se llamaba conservador, y el doctor Laforí. Yo creo que eso le toca responderlo a José. Eso le corresponde contestarlo a Laforí.
Pero usted lo ve así o no. A ver, yo me voy por la ideología. Y el doctor Laforí es muy conservador, muy de derecha. Hay cosas, por ejemplo, de sectores del Partido Conservador que reivindican mucho a Simón Bolívar. ¿Qué decían aquí? Reivindican a Simón Bolívar. En eso coincidimos. ¿En qué? ¿En Bolívar? Sí, hay muchas cosas de Bolívar, por ejemplo. ¿Usted lo siente así, doctor Laforí? Sí, de la estirpe nuestra, por supuesto que tiene Primera pregunta. ¿Usted se considera un hombre de derecha? Sí, digámoslo que sí, pero habría que definir con mucho más claridad que es un hombre de derecha. Y la mención que Pablo ha hecho a Bolívar es correcta, es decir, ¿usted cree que Bolívar era un hombre de izquierda o de derecha? De derecha, no cabe la menor duda. ¿Por qué lo cree de derecha? Porque Bolívar, en el fondo, primero, tuvo muy claro que eran las instituciones las que finalmente terminaban por moldear el desarrollo de los pueblos. Y esa lucha que dio contra lo que fue el Imperio Español fue una lucha sin cuartel para quitar un yugo o unos privilegios que terceros tenían frente a aquellos que desde América estaban construyendo una nueva sociedad. Y en consecuencia Bolívar, que finalmente los termina libertándolos de los españoles, funda unas repúblicas en donde son las instituciones las que empiezan a moldear la vida de los ciudadanos. ¿Y usted por qué cree a Bolívar un hombre de izquierda? De Pablo. Pues si usted mira, hoy hay una visión progresista de la historia. Ejemplo, que dice que la lucha de los pueblos americanos, comenzando por Estados Unidos, por dejar atrás las monarquías y instituir repúblicas, es un gran salto democratizador. Entonces, desde ese punto de vista, buscar ese tipo de cambios democráticos para el caso nuestro es gente de avanzada, y en ese sentido es que entendemos a Bolívar. Pero hay historiadores que sostienen que Simón Bolívar comenzó siendo un hombre de izquierda, revolucionario, contra el colonialismo, avanzó siendo un hombre de derecha, ya protegiendo la institucionalidad que él contribuyó a crear, y terminó siendo un hombre de izquierda combatiendo contra Santander, que tuvo la misma transformación de ser un hombre de izquierda inicialmente, luego se convirtió en un hombre federalista totalmente de derecha y legalista. Sí. Bueno, el debate histórico siempre va a ser muy necesario. Lo importante es que ambos contribuyeron a construir repúblicas, ¿cierto? Son repúblicas imperfectas, porque en últimas, a juicio nuestro, hay muchas preeminencias de caudillismos y gamonalismos que van tornando las instituciones muy al servicio de una élite. Entonces el interés inicial de que el pueblo sea el soberano se va desfigurando, que esas son de las crisis que tiene hoy la democracia. ¿Y por qué Pablo ha sido más exitoso el proceso de diálogo con un hombre de derecha como el doctor Laforí, y que no lo fue nunca antes en ninguna conversación, que siempre fue con hombres de centro izquierda? Pues a ver, ojalá no me lo tomen a mal. En el Partido Conservador siempre ha habido muchas tendencias democratacristianas, humanistas, nacionalistas. Entonces son matices con los cuales coincidimos. Por ejemplo, nosotros hemos hablado con José Félix la necesidad de tener unos mejores tratados comerciales
que animen más la producción colombiana, que nos dejen en una mejor situación de producción propia, tanto agrícola como industrial, y que dependamos menos de afuera. Entonces fíjese que eso es hacerle un ajuste al modelo económico. En eso estamos de acuerdo. ¿Usted qué opina de eso, doctor Laforí? No, yo sí creo que uno tiene que tener una mirada nueva en una coyuntura como esta. Quizás de las cosas que me parecieron más interesantes de una conversación privada que tuvimos en Caracas fue a propósito de las responsabilidades que en un momento determinado Pablo puso de presente. Es que hay que tener un sentido de la responsabilidad que tenemos, y no ustedes la suya y nosotros las nuestras. Es decir, yo creo que nosotros como establecimiento habrá muchas cosas que eventualmente tenemos que revisar, como ellos tendrán que revisar también muchas otras cosas en que no se han hecho de manera afortunada. Porque yo tuve una escuela que para mí me marcó la vida, que fue Álvaro Gómez. Álvaro Gómez decía, a propósito de la Iglesia de los Pueblos y a propósito de lo que el Papa Juan XXIII sostenía, que la Iglesia iba a estar más cerca de los pobres. Que es que a la izquierda, ¿quién le dio la vocería frente a los pobres? Es decir, yo creo que una sociedad tiene que pensar en términos de cómo proteger a los más vulnerables. Y eso no puede ser... Lo que usted dice es, no solamente la izquierda, los pobres son de izquierda. Exactamente. Es decir, los vulnerables tienen que ser un propósito de la sociedad en términos generales. Y siendo usted un hombre que vive económicamente bien, ¿no se considera ideológicamente de izquierda, sino de derecha? Sí, claro, por varias razones. Primero, porque creo en la ley como fundamento y base de cualquier sociedad civilizada. Si hoy mañana nos ponemos de acuerdo, como espero ponernos de acuerdo con el ELN, en determinadas cosas, por ejemplo, lo que hemos firmado, los acuerdos, son para cumplirlo. Esa es la ley para las partes. Nosotros, que estamos, no como ellos, por fuera del Estado de Derecho, las reglas nuestras son la ley. Usted la cumple, yo la cumplo. Cuando hay ese entendimiento, es muy fácil. Cuando ese entendimiento no lo hay, es muy difícil. Por eso, aquellos que por lo menos creemos que somos de derecha, al margen de otra serie de consideraciones, sentimos que son las instituciones las que fueron instituidas precisamente para garantizar las libertades. Y un puntico a propósito de Bolívar. Yo estoy de acuerdo con Pablo en una cosa. Bolívar se rebeló contra toda forma de opresión que no estuviera en la línea de lo que fue la Revolución Francesa. Exacto. Por eso cuando él vio coronarse a Napoleón, cuestionó abiertamente, al margen de que no podía tener en esa época ningún tipo, lo que Napoleón había hecho, que era fruto de la Revolución Francesa, que fue el famoso juramento que hizo en el Monte Sacro. Es decir, ¿por qué? Porque consideraba que era el hombre, es decir, el mundo había pasado a hacer que el hombre fuera el centro del mundo, ¿no? Y no lo que venía atrás antes de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué opina usted? A ver, José Félix dijo algo que para nosotros es de principios, que para encontrarle una solución política a esto se necesita que cada parte asuma responsabilidades. A mí me gusta contar una anécdota, ya la he referido en la mesa, de la primera vez que se encontraron Laureano Gómez, el papá de Álvaro, y Alberto Lleras. Y Alberto Lleras, cuando se reunieron para acabar la guerra civil de la violencia y comenzar el Frente Nacional en Sitges y Benidorm. Lo primero que dijeron fue esto: ambos somos responsables. Usted está diciendo, en este caso, que tan responsable es el doctor Laforí de esta guerra de 50 años como ustedes.
Eso es lo que quiero decir. Y la diferencia que yo le planteé fue muy sencilla. Nosotros cargamos con una parte de unas responsabilidades que pueden ellos no tener, y ellos tienen otras responsabilidades. Es decir, creo que si uno es consciente de eso, es el punto de partida para encontrarle salida a las cosas. Asumir cada quien sus responsabilidades. ¿Y cuál es la cuál es la responsabilidad que usted asume, don Pablo? Me voy a volver un poquito. Yo no personalizo la responsabilidad solamente en José Félix. No, el establecimiento. No, es la élite. El establecimiento. El establecimiento. Sí, porque si comparamos, estoy hablando con una distancia de 60 años. Pero perdone que le interrumpa, pero es que el doctor Laforí, con todo respeto, es la élite, es el establecimiento, lo representa y representa además al gobierno. Además, pero ojalá me equivoque, es la excepción, porque lo que prima es que no quieren asumir responsabilidades. Eso es, a nuestro juicio, lo que prima. Entonces, ahora sí le contesto lo que me preguntaba. No, pero entonces, usted admite que una gran ventaja que han tenido con el doctor Laforí como negociador es que él acepta la responsabilidad que su sector ha tenido. Exacto. ¿Y cuál es la responsabilidad que ustedes han tenido? Le voy a decir la mía. Yo soy de la dirección del ELN. Sí. Cuando a mí me nombraron para la dirección, le voy a decir el año. Yo soy de la dirección del ELN desde el año 83. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. 30 años. 40. 40 años. 40 años. Para mí eso significa esto. Yo soy responsable de lo que se hace bien, de lo que se hace mal y de lo que no se hace. Eso significa para nosotros ser de la dirección. ¿Significa qué? Ser de la dirección de esta guerrilla. Sí. Dígame qué han hecho bien. ¿Qué hemos hecho bien? Pelear para que este país cambie y no pedimos nada a cambio. O sea, no pedimos nada a cambio. Pues, entonces, ¿qué han hecho bien? Sostener esta lucha rebelde para que haya cambios. ¿Pero para que cambie qué? Pues el país. Pero ustedes están negociando. Sí, claro. El cambio del país. A ver, estamos... le voy a ampliar un poco el foco. En Colombia hoy hay un proceso de movilización política que fue muy evidente con el estallido social de hace 2 años. ¿Qué significó eso? Que la gente se botó a las calles a pedir que esto cambiara. Eso indica que hay una crisis de representación y esta mesa de diálogos de paz tiene que ponerse al servicio de esa aspiración de cambio que ha expresado la gente. Ese es el trabajo que estamos haciendo en la mesa. ¿Y ustedes encontraron en el doctor Laforí un buen interlocutor? También quiere que haya cambios. Pero digo, es un buen negociador. Yo esperaría un poco para verlo un poco más. ¿Más? Un poco Como, más. como Santo Tomás. Pero, ¿en qué, por ejemplo? Bueno, hasta ahora, a ver, nosotros hemos firmado algunos acuerdos muy iniciales. Y en los acuerdos iniciales me parece que él ha aportado en la delegación del gobierno. O sea, no ha sido una figura decorativa, ha estado ahí. No decorativamente. No. Okay. Es más, pesa más de lo que usted cree. En un gobierno progresista. Entonces me parece que en ese sentido, como equipo, él está ahí y ha aportado a las firmas de las cosas. Ya más específicos, ya por eso digo, me tocaría mirarlo un poco más. Para no... Como Santo Tomás. Para no empeñar palabras que tal que diga, no, es que él es mal negociador, entonces ya lo quemo. Pero le ha parecido un buen negociador.
Yo creo que ha tomado con juicio la tarea de ser parte del equipo de negociación del gobierno. Ahora, usted me dijo antes, hay cosas que ha hecho bien el doctor Laforí, hay cosas que ha hecho mal, ¿cómo que? Bueno, yo no voy a decir que la justicia diga eso, porque la justicia nuestra es muy pobrecita. ¿La justicia qué? Nuestra es muy pobrecita, muy precaria, para poner un nombre elegante. Él cree en Dios, bueno, ya tocará ver, de acuerdo a su creencia, cómo lo juzga. Pero ¿qué ha hecho mal como negociador el doctor Laforí? A ver, no, si no se me viene rápido a la palabra... Es que no ha hecho nada mal. No tengo así un cargo tan grave para decir, no, es que en tal parte metió la pata, hasta allá no puedo. No ha llegado allá. De hecho, todo lo ha hecho bien o más o menos bien. Sí. ¿Y qué no ha hecho? ¿O qué ha dejado de hacer, como digo? Digo, usted ha hecho cosas bien, cosas no, hay cosas que no ha hecho. A ver, no sé, no sabría yo, porque es que esta mesa, yo le preguntaba varias veces, ¿qué piensa el doctor Álvaro Uribe de la presencia suya acá? El doctor Álvaro Uribe. Y él me ha dicho, no, parece bien. O sea, ¿en qué sentido estoy tratando de responderle? Para nosotros es muy importante la presencia de él en la medida que hay un sector político que él represente, está sentado aquí. Entonces, si lo representa bien, magnífico. Y si de pronto lo dejan solo o lo desconocen, ya el error no sería suyo, sino de la colectividad que tiene atrás. Entonces, no, ahí yo no podría hacer un juicio individual, sino más de la fuerza política, sí, si es coherente con esto o no. Mejor dicho, de lo que él representa. Claro, entonces hay que esperar hechos para mirar la coherencia. Mejor dicho, personalmente es un gran tipo. Yo creo que eso lo dice, ¿cómo se llama la señora? Doña María Fernanda. ¿Qué examen le está haciendo? Pobre Beltrán. ¿Qué examen? ¿Qué examen? ¿Qué tal negociador ha sido en estos meses de diálogo con usted, don Pablo Beltrán? Fíjese, yo no tengo la reticencia que tiene él. A mí me parece que Beltrán hace muy bien su papel. ¿Así es? Hace muy bien su papel. Es un hombre como negociador, porque... ¿Su papel de qué? De negociador, es decir, es un negociador nato, es una persona serena, es una persona que tiene una mirada tanto de contexto en los temas que se analizan como foco para poder aportar en la discusión, incluso en momentos críticos. No tengo que esperar mucho para poder, en cambio, sostener que tiene todas las condiciones de un gran negociador. Está negociando para una guerrilla, es decir, lo cual no significa que lo que él crea o piense, yo lo crea o yo lo piense, pero sí representa muy bien los intereses de un sector que está negociando con un gobierno, porque tiene lucidez, tiene temperamento y logra hacer una especie como de disección entre lo adjetivo y lo sustantivo. Creo que logra conducir bastante bien lo que es la negociación para el ELN. A ver, doctor Laforí. Es que yo fui más generoso. Entonces, mire, doctor Laforí, explíquenos, por favor, qué es lo que don Pablo Beltrán considera adjetivo. Porque muchas veces en las discusiones los temas terminan no teniendo importancia y la gente se enreda. Y eso ha ocurrido en la negociación. Siempre, en toda discusión humana, hay personas que no tienen el foco para poder distinguir con lucidez qué cosa es importante y qué cosa es menos importante. ¿Se refiere usted a Pablo o a sus compañeros? A Pablo.
a Pablo, y no hablo de los compañeros en términos generales, sino que las discusiones muchas veces no tienen la orientación adecuada. Veo que Pablo, por ejemplo, es un buen negociador, es un tipo que sabe dónde está, qué cosas son las que tienen que salir de la discusión y qué cosas se pueden dejar para después. ¿Y qué considera usted que es lo subjetivo de Pablo Beltrán? Subjetivo en cuanto a las discusiones. Es una decir, él tiene cosas adjetivas y sustantivas. No, adjetivas en donde pierde mucho tiempo. Y cosas sustantivas. Es correcto. ¿Qué es lo sustantivo? Claro, lo sustantivo es lo que hemos venido de alguna manera acordando. Y en consecuencia tiene, por ejemplo, un ritmo de los tiempos muy singular. Porque logra con los tiempos acomodar los intereses estratégicos del ELN en la negociación. Eso es ser un buen negociador. Entonces yo no puedo partir de la base que estamos negociando con una persona que no tiene las condiciones adecuadas para tal propósito. Por el contrario, creo que el ELN tiene un gran negociador al frente de la negociación, lo cual no significa que nosotros no tengamos un buen equipo, eso es otro cuento. Pero Pablo como tal hace muy bien su papel como negociador, ¿no? Bueno, ahora sí llegamos al objetivo fundamental de este encuentro, que es que ustedes dos intercambien ideas sobre lo siguiente. ¿Qué falta para llegar a un acuerdo, don Pablo Beltrán, a un acuerdo de paz? Que dejen trabajar a Petro. ¿Qué dejen trabajar? A Petro. ¿En qué sentido? Él tiene una oposición muy cerril. Una oposición muy cerril. Y esa oposición muy cerril busca desgastarlo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a decir algo. Enconada. Sí, es que me acordé de un expresidente de Colombia. ¿El expresidente? De Colombia, sí. de Turbay. ¿De qué? Ah. No se ría. Que decía, le preguntaba al doctor Turbay, la posición suya como él, dijo, es una posición irreflexiva. Bueno, ¿y por qué? Pero perdóneme, don Pablo. ¿Por qué considera usted a Petro así? Me parece que hay una oposición que no quiere que él haga reformas. Ah, eso no es culpa de él. No es culpa de él, pero resulta que es una oposición poderosa. ¿Pero qué? Es una oposición poderosa. Entonces, si lo desgasta, él no va a tener muchas posibilidades de cumplir acuerdos firmados en la mesa. ¿Quién hace la oposición a Petro? Yo creo que usted sabe mejor que yo. No, pero mis lectores no. No, yo pienso que hay muchos sectores poderosos que están cómodos con la crisis del país. Usted, doctor Laforí, ¿se considera miembro de esos sectores poderosos? No, yo creo que el señor Beltrán tiene una equivocación, porque él es un jefe de una facción armada y él no ha vivido en democracia. La democracia es eso, es el disenso, es precisamente debatir abiertamente las posturas que tiene una sociedad variopinta. Aquí no estamos en unas sociedades de orientación comunista con partido único. Aquí hay partidos políticos. Y me parece que él tiene que hacer una reflexión profunda a propósito de estos diálogos. Porque si todos estamos en lo mismo, tendrá que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo va a implicar desmovilizarse. Y ese acuerdo va a implicar que desmovilizado tendrá que convencer por la fuerza de los argumentos. Y son los argumentos los que tienen validez en una sociedad democrática. Entonces, cuando él dice que a Petro no le están permitiendo hacer los cambios, uno tiene que comprender también algo que es un buen mensaje para el gobierno. Petro ganó. Y la razón por la cual yo estoy aquí
es porque Petro es el jefe del Estado. Y todo demócrata tiene que aceptar la regla de la mayoría. Sacó más de la mitad de los votos que Colombia puso en las urnas. Pero hay otra mitad que no piensa igual. Por consiguiente, en democracia, lo que hay es que construir consensos. Y eso implica los grandes acuerdos. Entonces, y eso es un tema de fondo, Pablo, y es una reflexión que tenemos que ir haciendo progresivamente. Porque no se le olvide que aquí tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional. Y los acuerdos nacionales no se imponen. Los acuerdos nacionales se explicitan, se discuten y se ajustan a la dimensión de una sociedad. Ese día Colombia podrá tener la posibilidad primero de reconocer los errores que se han cometido, aquellos que cometió el establecimiento, que los ha cometido. Por ejemplo, yo se lo he dicho y le escribí un ensayo que yo espero que ya se haya leído. ¿Ya se lo leyó? Me ha pasado varios. No, le pasé un ensayo a propósito de España invertebrada de Ortega y de Gasset. Le pasé un ensayo sobre el gran acuerdo. ¿No? Entonces yo sí soy de los que cree, y hay cosas que a mí no me gusta. A mí no me gusta que la política haya derivado en buena parte en unos escenarios de corrupción. A mí no me gusta que la droga hoy en día, que es un problema nacional, no esté en el centro de la discusión pública. Yo creo que hay que hacerlo, porque aquí ya el problema no es la coca que se exporta, es la coca que se consume y la juventud que se destruye. Son los temas que hay que traer. Entonces yo creo que el presidente Petro tiene la intención de hacer cambio, hacer reforma, está en su derecho, pero tiene que consensuarlo. Y eso hay que hacerlo en el Congreso. Consensuarlo, y lo tiene que hacer en el Congreso. Y en el Congreso tendrá que hacer valer sus ideas a base de una dialéctica razonada. Coincidimos y discrepamos. Qué bueno. Eso es democracia. Fíjese que ya está. Le voy a decir cada cosa. Uno de los puntos de acuerdo más importantes que hemos hecho es que hay que oír a la gente. Oír a la gente. Y para eso hay que llamarla a que participe en esto. Y ahí no puede haber exclusión de ningún tipo. Yo le preguntaba a la delegación del gobierno, ¿a quién de los sectores políticos de Colombia que se han invitado a que participe en todo esto se han negado? Y me dijeron, solo uno, por allá un señor del Valle. Entonces estamos buscando eso, que haya diversidad, y esa diversidad no va a ser de mayoría o minoría, sino de construir consensos. En eso estamos de acuerdo. ¿En qué estamos en desacuerdo? Esto es como hablar mal del Congreso, pero toca. El Congreso es una entidad, es una institución muy desvalorizada en Colombia. Vea lo último que dijo el presidente del Senado, que eso no era una fábrica de ¿qué era? De leyes. De leyes. Y resulta que lo que le enseñaron en la escuela en la época que yo estudié educación cívica era que el Congreso era para hacer leyes. Y leyes a favor de la mayoría de la gente. Y control político. Ah, sí. Pero lo que pasa es que el control político usted se lo aplica es al que no lo quiere. Y le pone la lupa es al otro y no al que en general. Por eso están medio temblosas varias entes de control, porque solamente ponen la lupa para un lado. Entonces eso desprestigia, eso no aprestigia a las instituciones. Entonces en eso tenemos una discrepancia. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Sí. Ponerle a la política trono moral. Porque es cuando uno le pone a la política trono moral. Mire, usted dijo una frase al comienzo que me pareció importante. Hombre, de estos grupos, ¿cuál es el que me recomienda? El más serio, ¿cómo fue la...? Sí, ¿no? De estos, ¿cuál es el más serio? El más serio, ¿cierto? Sí. Y entonces optó por el que está. Y en la... ¿no? Dice y hace, ¿no? Tiene más compromiso. Claro, el gran problema es que aquí, como no le ponemos trono moral a lo que hacemos, creemos que podemos estar todo el día de un lado para otro
haciendo cosas que desdicen de las actividades que nos obligan, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que esas cosas es lo que da la crisis del país. O sea, porque las instituciones, ahí sí volvamos a Bolívar, son para hacer grande una nación, para servirle a la mayoría de la gente. Y eso no está ocurriendo así. No. Nunca. Entonces, eso hay una crisis. Pero usted y yo que somos bolivarianos entonces, ¿y la autoridad dónde queda? ¿Y quién ejerce la autoridad? Sí, pero por ejemplo, hablemos de un problema aquí, que hay muchos robos. ¿Quién dijo que el problema de los robos solamente es arreglando con policía? ¿No? Hay unos efectos criminógenos del sistema que produce la delincuencia. Entonces usted no solamente puede arreglar esto con policía, hay que mirar el sistema por qué está mal y por qué tiene sus efectos criminógenos. Le voy a dar la razón en algo. Usted estudió cívica. Educación cívica. Yo también. Lo quitaron, creo. Claro. Hoy en día los muchachos al mediodía salen del colegio, se van para un parque a ver quién les vende un tabaco de marihuana, y si no tienen, entonces roban para poderse fumar el tabaco de marihuana. Entonces hay un elemento. Probablemente no es solamente la policía. La policía es el último elemento, el represivo. Claro. Pero hay que empezar por educación cívica. Total. Hay que empezar por darle a ese niño opciones diferentes, deportes. ¿Usted no hacía deporte en el colegio? Por supuesto. Pues ya no hay deportes. Deberíamos hacer deporte, educación cívica, educación... Y arranca desde la familia. Claro. Entonces... Perdón, don Pablo, mire. Al comienzo, el doctor Laforie dijo, lo importante, al comienzo de la última parte, lo importante es saber si ustedes en el ELN están dispuestos a desmovilizarse. Esa es la pregunta, ¿sí o no? Ahora, ¿usted considera? No. Nosotros firmamos desde Santos una agenda que el punto dice ponerle fin al conflicto armado. Sí. Y dentro de esa agenda, por ahí hay una partecita que dice tiene que haber un acuerdo sobre las armas del ELN. Pero hablo de desmovilización. Ahí está contemplado eso, un acuerdo sobre las armas del ELN. Pero digo, ¿ustedes están dispuestos a desmovilizarse? Sí y no. Le explico por qué. Sí. La agenda que firmamos en México dice vamos a crear unas condiciones para que haya la solución política del conflicto. Mire lo que está pasando con FARC. ¿Cuántos van muertos? Centenares. No dejan de matarlos todos los días. ¿Cuál es la causa? Claro. ¿Cuál es la causa? Pues yo tengo una explicación. Nosotros hicimos un estudio. Todos los desmovilizados de FARC que van y se llegan a sus comunidades y ejercen un liderazgo social, los mata. Estadística, uno por uno. Me la va a mostrar. Claro, don Pablo. Claro. Entonces, pueden haber otras causas, pero le digo yo, es porque nosotros estamos investigando eso. ¿Qué pasa? Entonces se desmovilizan y los matan. Entonces, cuando nosotros le decimos al gobierno, que eso lo discutimos con Oti, con Iván y con José Félix, ¿cómo es el problema de las armas en Colombia? Supongamos, el ELN tiene 5.000 fusiles. Las Fuerzas Armadas tienen 500.000. Las armas en poder de la población pasan de entre 3 y 4 millones. La mayoría sin ningún tipo de autorización legal. El año pasado murieron 21.000 colombianos de muerte violenta, o sea, por armas. De esos, por el conflicto armado de Estado-guerrilla, Un poquitos. nada, insignificante. Entonces, nosotros le hemos propuesto al gobierno esta reflexión. Hay un armamentismo. Entonces, miremos dentro de ese armamentismo cómo el Estado usa bien sus armas, que es un problema, que muchas veces no las usa bien,
cómo deja de entregarle armas a los civiles y cómo las armas que se oponen a eso, que son las nuestras, cómo también dejan de estar. Porque qué tal que resolvamos solamente el problema de las armas del ELN. Pero usted está de acuerdo con esta ecuación. Donde hay coca, hay armas. Sí. Donde hay armas, hay violencia. Sí, donde hay violencia, hay muertes. Igual sí. ¿Está de acuerdo con esa ecuación? Pero más que muertes, hay descomposición social. Entonces le agrego, hay muertes y descomposición social. Entonces, evidentemente, aquí hay un factor crítico, que son el narcotráfico. Igual. Donde hay narcotráfico, hay control territorial, hay armas. Hay mafias. Hay mafia, es correcto. Carteles. Entonces, ahí empezamos a tener un gran acuerdo nacional. Total. ¿Cuál es el problema? Pero a ver, mire, don Pablo, en el caso de La Paz, entre 12 y 14 mil hombres, de los 12 o 14 mil hombres, 10.000 se desarmaron y se entregaron. O se entregaron, no, se desarmaron y se integraron a la vida civil. 10.000, un 10%, 10, 12% no. El mismo presidente Santos, quien logró esa paz, dijo alguna vez que ese 10% es histórico, no en Colombia, en el mundo entero. En todo país que ha tenido conflictos internos, el 10% por lo general Lo residual llaman. se aparta. En el caso de ustedes, ¿están dispuestos a desmovilizarse si tienen protección? Es más que eso, Yamil. El acuerdo que firmamos con el gobierno dice que vamos a buscar transformaciones para la paz, y dentro de esas transformaciones para la paz, una que es muy importante es que deje de haber persecución política y exterminio. ¿Eso no está concluido? Sí. Pero está terminado. No, eso sigue. ¿Sigue? Claro, sigue. ¿Quién Por ejemplo, hace? el presidente Petro ha dicho, no voy a perseguir. Eso es histórico, que un presidente diga que no va a ¿Y perseguir. entonces quién persigue? ¿Qué entidad del Estado puede responder eso? ¿Por qué están matando a los líderes sociales, los ambientalistas, los dirigentes indígenas? Yo acabo de ver la estadística, estamos hoy a 1 de agosto, ¿no? De julio. 13 líderes sociales asesinados. ¿No es el narcotráfico? Pero y verá, la mayor parte de los muertos, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia. ¿Qué hay ahí? En Antioquia, ¿Qué hay ahí? en el Valle, ¿Qué hay ahí? en el Cauca, ¿Qué hay ahí? pero es que la mayor, por ejemplo, en el Cauca, que es donde nosotros ponemos más el foco, la mayoría son gente de los cabildos, de las comunidades indígenas. Pero claro, Pablo, por una razón elemental, porque son gente que de alguna manera, suponte que tengan la buena voluntad de proteger a su gente. Sí. Pero hay un grupo armado que tiene control territorial de una renta ilícita, y ese líder social intenta proteger a su gente. ¿En contra de quién? En contra de quien está ejerciendo un control territorial. Ese tipo hay que matarlo, precisamente para poder mantener los negocios ilícitos. Para mantener el corredor. O sea, el corredor. Entonces usted lo entiende bien, porque explicarle a usted es tonto, o sea, porque usted lo entiende muy bien, porque usted conoce el territorio. Mire, este gobierno decía nos están matando. Hoy hay más masacres en este gobierno que es de izquierda que en el gobierno de Duque. Y créame que yo no creo en el gobierno de Duque, ¿no? Ya. No. Que conste, ¿no? Lo he dicho, y lo he dicho públicamente, porque es que además yo tengo una gran ventaja, Sí. que soy pensamiento hablado. Y lo que digo aquí, en privado, lo digo en público. Evidentemente, aquí tenemos un lío muy complicado. Y los que están afectados son los sectores más pobres, más vulnerables y al mismo tiempo más marginados del desarrollo. Entre más lejos de los nodos de desarrollo, más golpeada está la gente. Ese es el lío que tenemos. Y ahí es donde hay que buscarle una salida inteligente a este tema. Ahora, miren, la pregunta sigue vigente. No me ha querido responder con énfasis si ustedes están dispuestos a desmovilizarse, si encuentran las condiciones propias para ello. Le pregunto. Eso está escrito así como me lo acaba de decir. Hay que crear las condiciones para hacer un acuerdo sobre las armas del ELN. Está ¿Todavía? escrito.
Todavía no están creadas. Las estamos creando, las vamos a crear. ¿Las vamos a crear? Claro. Ah, están avanzando bien. Pues el acuerdo busca es crear esas condiciones. Pero digo, avanzan bien. Pues yo digo que está escrito y hay intenciones y uno presume buena fe en ambas partes. Pero si hay la buena fe de ambas partes, estamos avanzando hacia la paz. Para eso es esta mesa. No, para este efecto, para la paz. Claro. Sí. Sí, pero en un marco de que logremos unas condiciones que nosotros llamamos transformaciones para la paz. Y la primera de ellas es que desde los sectores de poder ni persigan ni exterminen a la oposición. Esa es la principal transformación para que esto ande. Pero entonces, la paz con el ELN no está lejos, ni es imposible. Es posible, y en eso estamos. Está muy lejos, no. Yo por eso le comencé respondiendo, si el gobierno mantiene una fuerza para perseguir los objetivos que hemos acordado, vamos en buen camino, vamos en la dirección correcta. Pero si el gobierno pierde fuerza, pues el ritmo de avance es más poquito. Mire, don Pablo, el presidente Petro va a leer con toda seguridad este reportaje. Él debe estar enterado de que, con respecto a la posición del ELN, primero, que están dispuestos a hacer la paz si los dos sectores actúan de buena fe. Segundo, que las negociaciones van bien con el doctor Laforín. Van bien. Pues, con los sectores que yo represento. Y el equipo, porque es un equipo. Que las conversaciones van bien con los dos equipos. Sí. Tercero, que usted confía en llegar a un acuerdo final de paz. Yo pienso que hay buena voluntad política y buena fe. Es decir, usted es optimista. Le voy a decir de dos maneras. Yo soy pesimista del intelecto y optimista de la voluntad. ¿Qué quiere decir? De la actitud. Sí, en este camino hay muchos obstáculos, hay bajonazos, hay crisis. Eso es ser realista, o sea, pesimista del intelecto. Pero eso no me afecta a mí tener una voluntad positiva de seguir persistiendo en ese camino. ¿Y por qué su intelecto es pesimista? Yo conozco muy bien el país y las fuerzas políticas y el momento que vive Colombia y el mundo. Es que El momento que vive Colombia y el mundo está cambiando. Y Colombia va a ir cambiando en el medio del cambio que tiene el mundo. Pero, a ver, hombre, don Pablo, mire, usted tiene 70 años. En diciembre los cumple. 50 de los cuales ha estado en la guerrilla. Correcto. Ha participado en muchos procesos de paz en Colombia y en el exterior. Todos, desgraciadamente, han fracasado. Tiene por primera vez en 50 años fe en que por fin, va a terminar bien. Si siguen las condiciones actuales, sí. Si se desmejoran, vamos a tener trospiés. Las condiciones actuales son cuáles. Primero, Hay un gobierno que quiere el gobierno quiere. Segundo, y puede. si el gobierno puede. Tercero, Y nosotros queremos y podemos. cuarto, Eso es lo que venimos aquí a Bogotá, a que la gente se encariñe con este proceso y participe. avanzando el proceso como va avanzando, ¿cuál es el próximo paso que van a dar? Vamos a convocar el jueves, No, perdón, eso sale el domingo. el 3, Convocamos- una gran reunión con representantes de muchos sectores de Colombia y ese grupo de gente va a tener la tarea de diseñar cómo vamos a hacer el programa de cambios, que no es lo que diga el presidente, no es lo que diga el ELN, es la gente. ¿Cómo, cuándo y dónde va a ser esa foro o asamblea, como llaman? Aquí en Corferias este jueves 3. ¿Va a ser? Sí, a eso vinimos. No es que lo convoque, es que va a ser. Sí, sí, claro. Y lo invitamos. Sí, pero no, pero es que esto sale el domingo. Bueno. No, lo que tiene que decirlo del pasado. ¿Cuánto dura? Es No, un día. Un día nada más. Ah, Es un día, pero
instalamos lo que se llama un Comité Nacional de Participación, que va a trabajar todo este tiempo para meter la gente en este proceso de paz. Entonces, lo que hay el jueves es un asunto mecánico. La presentación en sociedad de 81 delegados que corresponden a 30 sectores. Mecánico, nombrar un comité para que siga el proceso. Exacto. Y que eso le da peso a la voz de la gente y no es solamente la voz del gobierno y del ELN. Pero para que lo comprendan mejor. Pero mire, sobre esto, sobre esto. Es que esto no es que lo haga yo, sino es que la inquietud es importante. Mire, algún presidente de la República dijo alguna vez, mire, a su sucesor, cuando usted esté metido en un lío grande y no sepa cómo salir, convoca una asamblea y nombre un comité. ¿Se trata de eso? ¿De convocar una asamblea y crear un comité? No. Se trata de que este proceso de paz no sea solamente entre dos y que haya una voz activa de la gente, de toda. De eso se trata. Ahora sí, doctor Laforí, ¿qué era lo que quería decir? No, era simplemente, fue el 3 el lanzamiento donde 81 organizaciones de 30 sectores se van a encargar de promover 25 foros, 15 o 16 en Bogotá, con diferentes sectores. De la sociedad. Sí. Con diferentes sectores. Y 9 de la sociedad colombiana abierta, y 9 en los territorios. Incluido el ELN. Claro, ahí están, en esos sectores están incluidos. Es decir, estas asambleas son ELN, agricultores, comerciantes, Consejo Gremial. Exactamente. Sindicatos, jóvenes, negros, indígenas, regiones. Sin una duración temporal. Sí, tiene una duración temporal. Son 20. Sí, tiene una duración. ¿Cuándo termina? En febrero tiene que haber concluido esos 25, de donde se van a recoger una serie de recomendaciones para tener claro el diseño con el que la sociedad, a partir de febrero del 24 hasta mayo 25 del 25, va ahí sí a identificar cuáles son las transformaciones que habría que hacer para remover las causas que hoy en día generan una violencia, según el ELN, estructural. Entonces, don Pablo, mire, con lo que acaba de aclarar el doctor Laforí, yo veo que yo estaba un poco pesimista con lo que hasta ahora habían dicho, pero con lo que acaba de decir, cambian de posición y soy optimista. Bueno, y está invitado. ¿Usted tiene el mismo optimismo de quien lo oyó o lo leyó? Sí, porque en Colombia se ha intentado muchas cosas para que la paz avance. Intentar una más es bienvenida, hasta que lo logremos. ¿Y esta vez lo van a lograr? A eso vinimos. Sí, claro. ¿Se da cuenta si uno en esto no tiene fe, está jodido. ¿Se da cuenta lo buen negociador que es? ¿Y usted tiene fe? ¿Se da cuenta lo buen negociador? ¿Tiene fe? No, mire, yo creo lo siguiente. No, pero digo, los dos tienen fe. Claro, uno tiene que ponerle a esto entusiasmo. Él ha dicho una cosa que me parece bien. Uno tiene que poner actitud. Es decir, esto, si uno va con una actitud baja, pues obviamente no sale nada. O a ponerle palo a la rueda. Eso no tiene ningún sentido. Es mejor no hagan nada. Hay que ponerle, digámoslo, actitud para que las cosas salgan adelante. Pero, ahí viene el pero. Esto es un país que necesita transformaciones. Necesitan transformaciones. Y aquí hay dos tipos de transformaciones. Una en el territorio. A mí me parece que la Colombia rural no puede seguir careciendo de los bienes públicos básicos, esenciales, para que la gente, 14 millones de colombianos que viven en el sector rural, puedan vivir de manera decente, con vías, con educación, con salud, con seguridad, bienes públicos, que el Estado está en la obligación de proveer y que no ha proveído. Usted se va al Catatumbo, al sur de Bolívar,
para poner área donde está el ELN. Allá se carece de todo. En consecuencia, si el país comprendiera esa dimensión, el país tendría que apostarle a las regiones, de verdad, no para llevar unos recursos para que se los roben. El país y el gobierno. El país y el gobierno, claro, el gobierno y el país, porque aquí tiene que haber un gran acuerdo para decir, es indignante que aquí hay unos sectores que no disfrutan de los bienes del desarrollo, de los bienes del progreso. Es decir, ¿por qué un niñito que está en Ciudad Bolívar, pobre, tiene internet, puede educarse a través del internet en Ciudad Bolívar, pero si va a Tibú, allá de pronto no tiene cómo bajar el internet para poder estudiar? Me parece que hay dos Colombias. Aquí hay que tener una sola Colombia. Entonces yo sí creo que el país y por supuesto el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de comprender las ausencias de bienes públicos que generarían unas dinámicas muy importantes en los territorios para que comunidades excluidas, abandonadas, puedan vivir también con los beneficios del desarrollo. Esa es una. Pero hay otra. Pero mira, sobre este punto, ¿usted qué opina? Eso es lo que está escrito en el acuerdo que llamamos de agenda, que vamos a buscar. Y eso es lo que se va a buscar. Sí, claro. Afirmar. Claro, porque entonces que la gente diga cuáles son las transformaciones y se comprometa con ellas, y es un compromiso no solo del Estado, sino de la misma gente. Y por eso la misma gente va desde el Consejo Gremial hasta la gente que nunca ha hablado. Eso se sabrá en febrero. Exacto. Y lo segundo, doctor Laforí. Y lo de segundo son de pronto reformas de más calado, institucionales. Exacto. ¿No? Esas reformas implican un gran acuerdo, porque las anteriores lo que se requiere es recursos fiscales y voluntad política. Facilita. Por eso lo que yo le he planteado siempre a los amigos del ELN es: tengamos un piloto demostrativo de que sí se puede, como decía Betancur. Hagamos donde quieran, en Arauca, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en cualquier lugar. Escojamos un lugar para mandar un mensaje positivo a la sociedad colombiana. Lo otro no, lo otro necesita un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque esa sociedad que se va a expresar tiene que tener al mismo tiempo una caja de resonancia para que aquellos actores políticos que están en aquellas instituciones que son capaces de hacer las reformas institucionales, las hagan. Miren, don Pablo, el doctor Laforí acaba de mencionar recursos fiscales. Uno de los debates que ha planteado la opinión pública a raíz de la intención del ELN de firmar la paz es de qué van a vivir. Algunos sectores han propuesto que el Estado mismo los financie, otros han dicho que eso es absurdo. Mi pregunta, ¿de qué van a vivir? Estamos por comenzar un cese de 6 meses, que comienza ahora precisamente el 3 de agosto. ¿Qué comenzó? Ya viene como en unos inicios, y ahora comienza con más fuerza el 3 de agosto, que es cuando se miden los 6 meses. Hicimos una discusión en la mesa, que se la voy a resumir. El ELN tiene armas, en la zona donde está tiene unas leyes, pero todo eso tiene que tener unas finanzas. Entonces, las armas en este momento no van a ser operaciones ofensivas contra el gobierno y sus fuerzas, y viceversa, el gobierno no hace en contra nuestra. Y las operaciones de finanzas seguimos discutiendo para que el ELN deje de hacerlas, mientras que está en el cese, ¿cierto? Pero, ¿de dónde traen las finanzas? Claro, entonces en este momento no
entró en el acuerdo que el ELN deje de hacer operaciones de finanzas. ¿Van a seguir secuestrando? Más que secuestrando, el ELN tiene un sistema de impuestos donde está. Eso lo van a mantener. Claro. ¿A quiénes les van a cobrar impuestos? No se le cobra ni al mediano ni al pequeño, se le cobra a los grandes. ¿Que son quiénes? Bueno, de acuerdo a las zonas, por ejemplo, hay zonas ganaderas, hay zonas de agroindustria, hay zonas industriales. Entonces el ELN cobra esos impuestos. ¿Ustedes, doctor, están pagando esa vacuna? No, mire, yo estoy en total desacuerdo con lo que dice el señor Beltrán. Porque ellos firmaron, incluso me leí curiosamente, Pablo, los estatutos del ELN. Tengo casi que un incunable de ustedes, del año 80, 90. 80, exactamente, anaranjado, si lo recuerda. O rojito. O rojito, de pronto ya del con 89. el sol ya lo le hace la página 63. Vamos a ver cuál es. Ustedes dicen en los estatutos que son rigurosamente, o que cumplen rigurosamente el DIH. El DIH prohíbe cualquier retención. El secuestro lo tiene prohibido. Entonces, claro, si son los estatutos de ustedes, y además lo han acordado también en el acuerdo 9, ustedes no pueden secuestrar ni al rico, ni al pobre, ni al chiquito, ni al mediano, ni en una zona ni en otra. Yo creo que eso puede terminar siendo un incidente. Sí, siguiendo en el orden que dice José Félix. El ELN cobra unos impuestos igual que los cobra el Estado. Usted sabe, Yamil, que el Estado, cuando no le pagan impuestos de un monto para arriba, hay una ley que manda detener al que no paga los impuestos. Pero no se cumple. Yo creo pero está la ley. No, aquí en Colombia no hay cárcel por impuestos. Ni hay ley. Pero creo que no sí. Existe. No existe. Fue un proyecto que no se volvió. No, eso no funcionó. Bueno, solo en Estados Unidos sí, pero aquí en varios estados, en la mayoría de los estados pasa así. Pero en Colombia no. Bueno, Colombiano pero sucede. entonces le coloco el ejemplo para decirle esto. Nosotros cobramos impuestos y solo privamos de la libertad al renuente, al que no paga. Pero usted me dijo antes que iban a cobrar impuesto, o lo que se llama impuesto, a las grandes empresas. Ahí no puede haber secuestros. Aquí. De vez en cuando les toca el turno. Sí. A los grandes A empresarios. los grandes. Por ejemplo, ¿Y eso va a seguir? pues vamos a tratar de que arreglemos a las buenas y no haya necesidad de hacerlo. Mejor dicho, la intención es no hacerlo, La intención es que no haya. que no haya. Y si no lo hay, ¿con qué se financia? no. Eso es muy bueno que se ponga en las botas del ELN. Sí. Claro, porque si yo hago un cese y ese cese lo que me lleva es a una asfixia, quiere decir que el cese va en contra mío. Usted pide que hagan una donación. Pues, a ver, le voy a decir, ha habido propuestas de acudir a la comunidad internacional para que mientras que estemos en cese haya alguna ayuda para el ELN para que no haga sus operaciones de finanzas. Eso está en discusión. Y a usted le gusta. Pues entre menos estropee uno la gente, mucho mejor. Mucho menos la gente de Colombia. Claro, Mejor dicho, le gusta que internacionalmente haya ayuden, claro, y no cobrar aquí en Colombia. exactamente. Si eso no se logra, seguirá el secuestro Yo creo que lo vamos a lograr. a lograr el apoyo internacional. yo pienso que sí. Para En evitar- eso soy optimista. Mejor dicho, el propósito de ustedes es no más secuestros. Y que haya apoyo internacional para que el ELN no haga operaciones de finanzas. ¿Quién fiscaliza eso, doctor Lafari? Claro, un mecanismo que yo creo que fue muy bien ideado. El mecanismo de monitoreo y de verificación va a permitir en el país identificar cualquier incidente que eventualmente pueda ser constitutivo A ver, de va. violación del cese al fuego. Va a haber monitoreo Claro. de la Y además el mecanismo tiene no solo personas propias del mecanismo,
que además tendrán que informar para ser evaluado, y la evaluación se hará por 4 partes: Naciones Unidas, la Iglesia, el ELN y la Fuerza Pública. eso es así. Y eso se acepta. Lo firmamos, Lo eso firmaron. tiene 10 protocolos. 10 O sea, hay una protocolos. ley con letra chiquita y perdón, menuda. ¿y ese protocolo impone o supone la financiación? No, ahí no hay nada de eso. Pero además de ese mecanismo de verificación y monitoreo, o de monitoreo y verificación, está también las vedurías. Vedurías que lo puede ejercer cualquier ciudadano no. o cualquier medio de Pero comunicación. doctor Laforí y don Pablo, no me queda claro cómo van a financiarse Le voy a aclarar. internacionalmente. Bueno, el cese termina en febrero. Sí. Sí. ¿Qué aspiramos? De aquí a allá, tener un acuerdo para cuando haya una prórroga del cese, hayamos resuelto ese problema. O sea, no lo podemos resolver ahora, pero estamos trabajando para resolverlo, y en una siguiente prórroga del cese, sí que se incluya el cese de las operaciones financieras del ELN. Es decir, a partir de los 180 días que comenzaron a correr, cuando se cumpla ese periodo, comenzará el fin del secuestro. Buscamos que en estos 6 meses tener un sustituto a esos recursos. Ese es el trabajo. Por eso, y si lo encuentran, terminan los secuestros. Mientras tanto, en estos 6 meses, Vamos a tratar de que no haya necesidad. si hay auxilio internacional. Doctor Laforí. Claro, a ver, yo creo lo siguiente. A mí me parece que, evidentemente, el día que hay un cese al fuego definitivo, entregan las armas, necesariamente el Estado colombiano, y ojalá, Ese fuego ya comenzó. claro, pero no le entrega las armas. ¿Pero qué? No le entrega las armas. Va a haber entrega de armas. Es que aquí hay un tema. Ahora estamos hablando de un cese del inicio del proceso, Pero no no del final, no. ¿Cuándo entregan armas? Pues vamos a crear las condiciones para que no sean necesarias las armas. A eso se dedica este proceso. Eso se decide en febrero. No necesariamente, porque dijimos que vamos a crear las condiciones para que todo ese asunto de las armas lo podamos resolver. No solo las del ELN, las de todos, que el Estado las use bien, que todas esas armas que están por ahí legales... No, pero el Estado tiene todo el derecho legal a tener armas. Ah, sí, pero por ejemplo, ¿dónde me dejan los 6.400 ¿Los falsos qué? positivos? Sí, pero es que eso no es Estado. Yo hablo del gobierno. Eso se hizo a nombre del Estado colombiano, No, no. ¿Qué cosa? los falsos positivos. No, eso no es Estado. O digamos, es... Vea, el ministro Ospina sacó directivas, daba recompensas. Pero es que mira, don Pablo, ¿Eso es el Estado? pero es que... espera, Matar a alguien es un Pero crimen. hasta allá se llegó. los falsos positivos no solamente terminaron, sino que han sido confesados y castigados y sometidos a la JEP. Y siguen habiendo. Sí, Nosotros pusimos un caso de unos compañeros que nos asesinaron en Buenaventura en enero. Los asesinaron en estado de indefensión y lo reportaron al alto mando como que había sido en combate. Es un falso positivo. ¿qué hace el doctor Laforí para que se terminen los falsos positivos? No, yo, dos cosas. Lo primero, manzanas podridas hay en todas partes. Sí. Para eso está la ley. Y como lo acabas de decir, están juzgados y muchos de ellos condenados. Caso que se presente, la ley tiene que actuar con absoluta drasticidad. Usted- Porque si la Constitución le entrega el monopolio de las armas a la fuerza pública, es para que defienda al ciudadano y no para que asesine al ciudadano. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.